El fenómeno Pokémon aquí en España no hay duda que llegó quizás más tarde que a otras partes del mundo. Estamos hablando que el primer episodio del anime se emitió el 20 de diciembre de 1999, el cual lo recuerdo perfectamente porque era un lunes y hasta entonces lo único que conocía yo por lo menos en cuanto a Pokémon, por aquel entonces yo tenía 11 años, entonces no era mucha la información que se manejaba, pues básicamente fue un viernes, justo el viernes antes, lunes 20, 19 de 8, viernes 17 de diciembre de 1999, vi un anuncio en Telecinco de Pokémon que se iba a estrenar el lunes y yo no tenía ni idea del fenómeno que iba a ser, el impacto que iba a tener por lo menos en mi vida. Pues dije, anda mira, unos dibujos nuevos, vamos a ver qué tal están. Y no se me olvidará el hecho de que ese mismo lunes, era un lunes que además llovía, es una cosa que, repito, jamás se me olvidará. Y pues lo único que hice fue ver el primer episodio y desde ese momento me enamoró. Y claro, por aquellos entonces ni tenía constancia de la existencia de Bulbasaur, de Charmander, de Squirtle, no sabía sus nombres, solo había visto un primer episodio y se mencionan como los 3 iniciales. Y sí que recordaré de verlo, pues sobre todo en el opening, lo primero que veíamos, pues esta escena de Charmander me encantó en un primer momento, aunque a día de hoy ni siquiera es uno de mis 3 Pokémon favoritos. Y sobre todo Gyarados. Gyarados sí que fue en el momento que lo vi, dije, hospes, este Pokémon, ¿qué pasa con él? Y me encantó y me enamoró. Así que tendríamos que esperar hasta el episodio de... creo que se llamaba El Jardín Secreto de Bulbasaur o algo así, no me acuerdo el título correcto, donde veríamos las 3 evoluciones de Bulbasaur y ahí Venusaur se convertiría en mi Pokémon favorito y por ende en mi inicial favorito. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a raíz de Pokémon prácticamente a lo largo de ese año fue un boom. Fue estrenarse en diciembre, estratégicamente situado con Papá Noel, con los Reyes Magos, cuando no dejaríamos de ver objetos por todas partes de Pokémon. Objetos en las jugueterías, en los kioscos, en las papelerías. Y ese fue, digamos, el primer inicio que tuve yo al menos acercado al mundo de Pokémon. ¿Qué ocurrió? Que los tazos Pokémon vinieron muy rápidamente. Si esto fue en diciembre, cuando empezamos a conocer algo de Pokémon en España, insisto, en el resto del mundo había sido mucho más temprano, en Estados Unidos en el 98, en Japón en el 96, 97, ya estaba todo el boom, pues aquí tuvimos que esperar casi 4 años de su lanzamiento. Y los tazos era una cosa que la habíamos visto en el 94, 1994, con Looney Tunes, con Dragon Ball, con Chester Chetos, y eran unos tazos buenos. Y desde entonces, prácticamente el 96-97, desaparecieron los tazos como tal, y fue cuando Pokémon retomó el tema tazos. Y yo creo que lo hizo muy bien, porque, sin duda alguna, fue algo que hizo resurgir el tema tazos, sobre todo la infancia de muchos de nosotros, y sobre todo Pokémon parece que como que se afianzó como franquicia, ya captándonos directamente con estos obsequios en bolsas y aperitivos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que yo no recuerdo exactamente campañas como tal, en plan anuncios en la televisión o que pasara cierto tiempo hasta que volvieran a sacar una nueva saga de tazos, sino que yo creo que durante 3 años, 2-3 años, tuvimos el 80% de los tazos Pokémon, si no el 100%, al menos en España. Insistir, tazos Pokémon, aquellos objetos circulares de plástico que aparecían en comestibles y que llevaban la palabra tazo, porque como veremos, después aparecieron otros que no eran tazos. Chaps, Blix, Rocks, Waps, Cracks, todos esos rollers eran de otras marcas, Panini, Magic Box International, y no eran considerados tazos. Por lo que hoy solo voy a mostrar, digamos, mi colección de tazos estrictamente y saliéndome un poco hacia otros productos de comestibles, que ya estaréis viendo algunas imágenes para hacer un poco más dinámico el vídeo, pero sí que os voy a mostrar por aquí, más o menos en orden cronológico, como siempre hemos intentado hacer, todo lo que tengo respecto a tazos Pokémon, no solo de España, sino también del mundo entero. ¿Por qué digo que
durante 3 años tuvimos el 80, el 100% de los tazos, pues porque salió tazos primera generación, 51 tazos con diseños muy bonitos. Rápidamente salió tazos 2, ya teníamos los 150 tazos más el de Ash, los 150 primeros Pokémon. Y a la par que pues salieron un montón de sagas. Los holográficos, que salieron en 2 tandas de 15, los Master Tazos, que tenías que comprar bolsas aparte. Y eso fue durante el primer año 2000, que tuvimos pues 4 o 5 sagas bastante importantes. Luego iréis viendo que aparecieron pues un montón de sagas más. Los stickers, los Ligue 2, hay por ahí también los gigantazos, los gigantazo oro y plata, los tazos 3, holográficos 3, y todos esos prácticamente salieron de seguidos. O sea, creo recordar que en un momento determinado del año tenías como 3 o 4 sagas de tazos, porque claro, iban sacando más sagas, pero los que no se consumían seguían en los estantes. Entonces podías encontrarte tazos 2, tazos 3, holográficos, podías pedir los master tazos, podías pedir gigantazos, los primeros que hubo, y eso provocó que durante 2-3 años tuviéramos un suministro bastante amplio de tazos Pokémon. ¿Sabéis que una de las cosas con las que me gusta empezar cualquiera de estos vídeos es con los checklists? Que por un lado suelen ser los objetos a veces un poco difíciles de conseguir, ¿no? Pero por otro lado son bonitos de ver, muy agradecidos. Si los encuentras en buen estado los puedes conservar bastante bien, y como veremos pues prácticamente todas las sagas tuvieron algún checklist o algún álbum con checklist. Por ejemplo, el álbum de Ligue 1 y 2, pues las pegatinas que podías poner servían de checklist también. En el caso de los Nox, pues el mismo álbum te servía de álbum y de checklist, pero también pues vemos que tenía su propio checklist aparte, ¿no? O sea, muchas veces aparecía un checklist junto con un álbum y otras veces pues ni siquiera eso. Entonces, lo primero que teníamos, pues ya lo sabéis esto de memoria, el checklist de la primera colección, que eran 3 colecciones en una. Bueno, 4 realmente si contamos la saga 1 y la 2 como separadas. Entonces, hasta el 51 el tazo de Ash, y del 52 al 151 el resto de Pokémon. Con lo cual esto sería la primera generación de tazos que, como sabéis, me gusta tenerla en este álbum, que si lo abriera ahora mismo probablemente alguno de los tazos se caería, pero para que lo veáis voy a hacer la prueba. Aquí estaría la colección casi completa de tazos primera generación, a falta solamente de 2, de Omanite y de Eevee, que son los únicos 2 tazos que me faltan de esta, que además son tazos raros. Por aquí, fijaos, se ha caído Charizard. Tazos raros, y solo me faltaría completar con tazos en mejor estado las que tengo yo en mal estado, rayados o tal. Y paralelamente a veis que tengo aquí otro álbum, que los que sois antiguos en el canal sabéis el porqué de esto, y los que seáis nuevos a lo mejor no, lo cual esto os va a venir muy bien para poneros al día. Y es que en tengo los tazos de edición 2001, porque los tazos 2 salieron 2 versiones, una con el año 2000 en el copyright y otra con el año 2001, en el que variaban las formas de algunos Pokémon como Electrode y Porygon, variaba su forma y su expresión. Además que los tazos 2 de 2001 pues tienen una calidad mucho mejor, y esto hace que sean más resistentes y no se estropeen tanto. Pero aquí también tengo tazos como Poliwag, tazos como Horsey, Rattata de tazos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo la versión portuguesa de estos
tazos. O sea, digamos que con este álbum completaría la versión de 2001 más la portuguesa, con lo cual serían sagas de 2 países diferentes. Y hablando tazos de otros países y series de otros países, pues no podemos evitar echar un vistazo quizás a los tazos Attack, por similaridad a los Attack 2 que salieron solamente en Portugal, los cuales tienen un álbum que además también les sirve de checklist. Entonces, ahora con esto lo estaréis viendo con un zoom, que generalmente están en bastante buen estado. Hay alguno un poquito más desgastado, como este Farfetch, hay alguno un poquito quizás rayadito, como este Machoc, pero todo eso, a medida que vamos haciendo cambios, a medida que compramos lotes, los podemos cambiar y tener una colección en muy buen estado. Pero vamos a hablar en un orden cronológico, así que si tenemos en cuenta el checklist, hemos visto la primera generación de tazos y después vemos los tazos Evolution. Estos tazos salieron en 2 rondas. ¿Por qué? Porque primero lanzaron una ronda, digámoslo así, de 15 y luego salió la segunda ronda de otros 15, un total de 30. ¿Y por qué? Pues porque en este checklist veis que solamente hay 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y evidentemente la colección son 30. Que estos junto a los tazos 1 es una colección de tazos que me gusta mucho porque tiene unos diseños bastante bonitos. Y aquí tengo mezclados pues tazos 2 con tazos 3. Por fortuna ya completa también la serie 3 de holográficos. Estos eran 20. Entonces bueno, 30 tazos holográficos o lenticulares, como le gusta decir a mi amigo Iván del mundo de Iván, que seguro que este vídeo lo disfrutará bastante. Pues 30 tazos holográficos completos. Luego esta serie tuvo sus variantes en otras partes del mundo. Creo que en México eran bastantes más y además incluían diseños como Ash, Misty o Brook. En otras partes como por ejemplo Venezuela eran solo 25, pero incluía Pokémon que no teníamos nosotros aquí, como Shellder, Cloyster, Magikarp y Gyarados, que son unos tazos bastante bonitos. Y en otras partes del mundo pues aparecieron exactamente igual, con otros Pokémon, con otros diseños. Hay un caso bastante peculiar con el tema de los tazos 3 y los holográficos, que fueron los de Reino Unido, que estos tuvieron la suerte de sacar una especie de portatazos así pequeñitos en conmemoración a las ediciones oro y plata, las cuales me parecen muy bonitos. No tengo ninguno en la colección porque son raros de ver y cuando aparecen pues, tienen unos precios bastante caros. Imaginaros un portatazo así de pequeñito, pues a lo mejor a 8 o 10 euros, unos 12 dólares, pues no sale a cuenta tenerlo. Y en estos pues ya variaban bastante los Pokémon. Había incluso algunos que aparecían varias veces en un mismo tazo, bien porque estuviera la evolución, tipo Whopper, Quagsire, o bien porque apareciera solo el Pokémon, el caso de Whopper moviéndose, lo cual no entiendo muy bien el porqué. Eso sí, también tenía el tazo de Ash, que además este tazo lo habéis visto recientemente en mi caja fuerte precintado. Entonces, eso con relación a los tazos holográficos y los que poseo, que también veréis alguno por aquí extranjero cuando haga un zoom, cuando llegue el momento. Y después ya vinieron los Master Tazos. Estos no aparecían en, digamos, una bolsa de comestible como tal, sino que tú tenías que comprar bolsas grandes de patatas o de cualquier aperitivo. Por cada 2, creo recordar, te daban 1. Entonces había veces que tenían muchos y podías decidir cuál querías, y había otras veces que te tocaba repetido o te tocaba en el mismo color. Pero esto no es un problema, dado que la colección correctamente hecha hay que hacerla en los 4 colores. Eran 10 estos Master Tazos, por lo tanto eran un total de 40, de los cuales tengo la gran suerte de haber completado 2 de los 4 colores. El siguiente color que completaré será el azul, me faltan 3, y luego del negro pues como veis me falta la mitad. Por aquí tengo algunos.
Como veis, es un problema el hecho de no tener, digamos, un portatazos por cada serie. Yo estoy aquí utilizando los dobles para tazos generalmente extranjeros. Por aquí tengo los de Reino Unido, los holográficos, tengo los Attack 2 de Portugal, hay los Taso de Turquía. Entonces, por lo menos hay varios diseños de portatazos en varios colores. Por ejemplo, estos que tengo por aquí, que como veis, el flamante color rosa, el flamante color amarillo, pues también existen en color rojo, al igual que este sería su equivalente, pues también lo tendríamos en rojo, y este con efecto brillante también está en negro y en azul, lo cual es una colección bastante bonita, y como veis podemos meter otro tipo de tazos en ellos. Con esto habríamos terminado la primera generación de tazos, al menos por el momento, y aparecería la tercera edición de tazos, los tazos 3, los cuales los tengo aquí colocados. Esta colección fue interesante por el hecho de que eran pocos tazos y además hubo bastantes colecciones asociadas a ellos, con lo cual, a pesar de que eran solo 70 tazos, eran mucho menos que Pokémon, eran como creo que otros 100 Pokémon adicionales a los 150 primeros, se quedarían 30 Pokémon fuera, pero con esto se arregló con ediciones como los tazos voladores, los tazos gigantazos, los holográficos 3. Entonces con todo eso se consiguió tener más o menos los 100 Pokémon de segunda generación. Unos tazos que desde el punto de vista de diseño a mí no me agradan mucho como son esos tazos, pero es una colección y que actualmente la tengo completa y además con sus variantes. Sabéis que los tazos de Entei y de Typhlosion no venía con nombre. Luego, al margen de los tazos con error de imprenta, error de diseño, todos esos que son bastante buscados y muy curiosos. Y así llegaríamos a la segunda generación y aquí ya vino, pues con todo esto, los tazos Attack, los tazos Attack 2, pero también vinieron los gigantazos, que la primera vez que aparecerían sería con 10 Pokémon, un poco elegidos aleatoriamente, Wobbuffet, Whopper, Lediva. Son Pokémon que no pintan demasiado aquí, pues una colección exactamente igual de obtener que los Master Tazos. Te comprabas 2 bolsas grandes y te daban uno de estos gigantazos a elegir. Después de este, pues parece que gustó este formato, esta idea, y sacaron los gigantazo oro y plata, que esto ya es una colección un poco más fuerte de coleccionar, digamos, porque tenemos que había 3 diferencias más sus variantes. Por un lado teníamos los gigantazo plata, que eran 15 diseños normales, los gigantazos plata con logo, esto quiere decir que tenían la palabra plata escrito, que eran 20, y luego los gigantazo oro, que eran otros 20. Luego, ¿qué pasó al respecto con estos tazos? Había variantes y los podíamos tener versión plastificada y versión mate o no brillante. Una de las colecciones que quizás recordaré con más cariño porque fue de las primeras en este tipo de tazos, de hacer esta cosa tan curiosa, fueron los sticker tazos. ¿Por qué sticker tazos? Pues porque venían con una pegatina cubriendo al tazo y básicamente era la evolución o Pokémon que se parecían físicamente. Generalmente eran las evoluciones y básicamente tenías 2 formas de hacer esta colección. O bien hacías 2 veces la colección, una con la pegatina y la otra sin ella, o bien le quitabas la pegatina y la pegabas en cualquier lado, porque la edición de España, formada por 35 tazos, lo que serían 70 si decides hacer las 2 versiones, no contó con ningún álbum para pegarlos. No así la edición portuguesa, la cual sí que tuvo un pequeño álbum donde tú podías poner las pegatinas por un lado y por el otro te decía una forma de jugar, lo cual me parece algo novedoso. Evidentemente esta colección la he hecho solo una vez, me la tengo completa a falta de un tazo con pegatina,
¿Por qué una vez? Pues porque los tazos portugueses y los tazos españoles son absolutamente iguales, entonces no vamos a juntarnos con 140 tazos de los cuales 70 serían iguales prácticamente. Y esto sentó la base, sentó los precedentes para una de las últimas colecciones de tazos como tal, en el universo Pokémon, los cuales fueron, por un lado, los tazos Ligue y por otro, los tazos Ligue 2, que también los Ligue 2 fueron pioneros en su forma. En otras partes del mundo se había visto este diseño, pero aquí en España era la primera vez que se hacía algo así. Pero por un lado, los tazos Ligue 1 se caracterizaban por ser Pokémon siempre combatiendo. Había dos tipos diferentes. Por un lado, la pegatina, que tapaba al Pokémon que había por debajo, que podían ser uno u otro, o bien otro tipo de modelo que era la pegatina y después por debajo aparecían los dos Pokémon juntos en el tazo. Estos creo recordar que eran 50 los primeros tazos Ligue y los Ligue 2 eran 40, creo que era así, si no eran Ligue 2 50 y Ligue normal 40. ¿Qué problema tiene esta serie? Que las pegatinas sí podías colocarlas en un álbum, pero esos álbums a día de hoy son tan difíciles de encontrar y tan raros que al precio que se están vendiendo cuando aparece uno, y generalmente tiene alguna pegatina colocada, que lo ideal es encontrarlo sin ninguna pegatina, pues en torno a 300-400 euros, lo cual me parece una barbaridad, pero no desisto en el día que pueda encontrar los álbumes para tener la colección completa, porque insisto que sería el complemento el que ayudaría a completar la colección. Como veis, en el tema tazos ya casi estamos por el final, pero sin embargo me he dejado algunos en el tintero. ¿Por qué? Pues porque a raíz de todo esto, una marca más, Chipicao, quiso unirse a la producción de tazos Pokémon, dado que vio las ganancias que tenía Matutano, pues decidieron comprar alguna licencia y lanzar sus propios diseños de tazos. Ese sería el caso de los tazos voladores o los vuelatazos que se llamarían, que también fue una colección bastante amplia de 50 tazos que, en mi opinión, los diseños son muy bonitos, tienen unos fondos muy vistosos y los Pokémon pues están elegidos bastante bien, no son muy aleatorios como otras sagas de tazos, pero el problema radica en eso, en que sean 50 y además aparezca en un bollo bastante grande en vez de una bolsa tirando a pequeña. Pero esta también tuvo su versión portuguesa y esta colección también tuvo un álbum allí. Aquí no sé qué pasó, que estas colecciones no tuvieron álbums ni coleccionadores donde meterlas, ni siquiera portatazos, por lo cual tú tenías que ingeniártelas y meterlos pues donde bien podías. Y una de las últimas colecciones que también lanzó Chipicao y también con un número de 50, lo cual también hace esta colección un tanto difícil, sería los tazos metálicos o los Master Metal tazos. Unos tazos que, como veis, son de metal, de chapa, y este posiblemente estaría influenciado por la época de los rappers. Hubo una época aquí en España que todo eran rappers. Rappers de Shin-Chan, rappers de Pokémon, rappers de Magic Box Inc., rappers de Medabot. Entonces todo eso fue lo que promovió, digamos, este tipo de coleccionables. Una colección bonita en cuanto a los diseños que tiene, pero difícil en cuanto a los complementos que te permite completar la colección, pues estaban formados de un checklist, el cual es difícil de encontrar, una diana y una bola magnética que te permitía cogerlos con un imán, pues los ibas cogiendo al igual que otras colecciones de rappers. Estos serían las colecciones, digamos, de España, sin tener en cuenta lo que no eran tazos, lo que era el margen de los tazos, aparecían los coleccionables y pues un poco como guiño a este vídeo y a mi colección de tazos, pues estarían los Pokémon Nox. He aquí su checklist, una colección de 150 Nox que aparecían en chetos, lo cual es amplia, pero también habíamos tenido otras colecciones igual de amplias. Por otro lado, los Pokémon Boings de 2007. Esta es una colección francamente ambiciosa porque eran
100 de estos Boings, una colección muy amplia, pero a cambio tenías unos portaboings en 4 colores diferentes, negro, rojo, azul y blanco, y también tenías unos lanzadores de Boings, que estos eran 12, al igual que los lanzadores de las Chaps. Y por si eso no fuera poco, pues tenías 10 Master Boings o Boings grandes en 3 colores diferentes, con lo cual la colección en sí es bastante amplia. Y otras colecciones a tener en cuenta serían los Pokémon Rocks en 2008, con 2 versiones, la versión de Chetos formada por 50 y la versión de Chipicao formada por 40 con el círculo amarillo. Y para finalizar estarían los Pokémon Blix, esos tazos ovalados que salieron en 2009, que eran 40 con Pokémon de cuarta generación, creo recordar, sí, con esta Regigaigas, creo que es cuarta generación, y también estarían las Chaps, antes que todo esto, también en Chipicao. Creo que también sobre el año 2005-2006 salieron, pues también un poco con el boom de las Chaps de Dragon Ball, las Chaps de Shin-Chan y todo este tipo de merchandising, que esas también eran 40 Chaps con un porta Chaps, unos 12 lanzadores y un checklist, lo cual esa colección también es difícil de conseguir, pero bueno, pues es fácil de encontrar las Chaps por separado o en lotes, y creo que esa será una de las próximas que completaré. Ahora bien, eso ha sido mi colección de tazos de España, pero mi colección de tazos Pokémon no es solo eso, porque como veréis por aquí también hay tazos de todas las partes del mundo, que os dejaré imágenes por aquí.